Hola, esta es la semana número 4 del curso. En esta presentación quiero hablarles sobre la técnica de diseño de pruebas de caja negra que se conoce como clases equivalentes. Recuerden que teníamos varios niveles de pruebas, que la base son las pruebas unitarias, luego están las pruebas de integración, de sistema, de aceptación y de mantenimiento. Las pruebas de caja negra se ubican en el nivel de pruebas de sistemas. Es muy importante que lo tengan presente. Y también teníamos tipos de pruebas. Están las pruebas estáticas y están las pruebas dinámicas. En este caso, nosotros vamos a trabajar en el tipo de pruebas de dinámicas de caja negra y específicamente estas pruebas serían pruebas funcionales. Recuerden que las pruebas de caja negra son una técnica que lo que busca es verificar las funcionalidades del software y que una particularidad de las pruebas de caja negra es que no toman como referencia la estructura del código interno, ¿verdad? Sino que están más enfocadas en analizar cómo fue la implementación del sistema. Hay 5 técnicas de diseño de pruebas de caja negra. En realidad hay más, pero vamos a ver en este curso 5. Eh, en esta clase número 4 vamos a ver 3 y la siguiente semana vamos a ver las otras 2. La primera técnica que vamos a ver es la de clases equivalentes. En las clases equivalentes, lo que hacemos es agrupar los datos, tomando en cuenta que esos datos que vamos a agrupar tengan un comportamiento análogo o equivalente, por eso su nombre. Básicamente lo que el método intenta hacer es dividir el dominio de entrada del programa en un número finito de clases de equivalencia. Y parte del supuesto de que una prueba que se realice con un valor representativo de cada clase de equivalencia, debería de obtener el mismo resultado que con otro valor de la misma clase. Es decir, que si con un caso de prueba de esa clase de equivalencia detecto un error, con el resto de valores que se encuentran dentro de esa clase, debería de detectar el mismo error o viceversa, ¿verdad? Que si no detecto error, pues con cualquier valor debería de tener casos de prueba exitosos. Entonces, esta técnica básicamente lo que hace es dividir el programa o las entradas en dos grandes ramas. La primera, los que serían valores válidos y la segunda, lo que serían valores no válidos. Esto quiere decir que si tengo una entrada válida, genero un valor esperado y si ingreso una entrada no válida, entonces tengo un valor no esperado o inesperado o también lo que se conoce como una excepción. ¿Cuáles son los pasos que nos dice esta técnica? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, para ese formulario, identificar cuáles son las variables y sus posibles valores. Luego, definir cuáles son las clases de equivalencia. Recuerden que las clases de equivalencia se subdividen en válidas e inválidas. Posteriormente, lo que tendríamos que hacer es seleccionar los representantes para cada clase de equivalencia y luego definir los casos de prueba. Un ejemplo, supongamos que tenemos una condición de entrada en el que especifico un rango de valor. Para este caso voy a definir una clase de equivalencia para los valores válidos y dos clases de equivalencia para los valores inválidos. ¿Cuál sería el ejemplo? Bueno, un contador puede ir de 1 a 999. Entonces tengo una variable contador. La clase válida serían todos los valores que se encuentran entre 1 y 999 y las clases inválidas serían los valores que están por debajo de 1 y los valores que están por encima de 999. Otra pauta que deberíamos seguir, si tengo una condición de entrada que especifica un valor o un número de valores, entonces voy a definir una clase válida y también dos clases no válidas. Entonces tengo una condición en donde
Para la variable propietario de automóvil, el valor solo puede ir de 1 a 6. Entonces, la variable es propietario, la clase válida es de 1 a 6. La clase inválida sería que no defina propietarios y la clase inválida que tenga más de 6 propietarios. Esa sería otra forma en la que podríamos definir las clases de equivalencia. Para las condiciones en donde lo que tengo son entradas lógicas como true y false, entonces voy a definir una clase válida y una clase inválida. El ejemplo, el primer carácter del identificador debe ser una letra, entonces la variable es identificador. La clase válida es que el primer carácter sea una letra y la clase inválida es que el primer carácter del identificador sea distinto de una letra. ¿Cómo selecciono los casos de prueba? Bueno, eh, hay que definir pues ciertos procesos, ¿verdad? Entonces, ya vimos los pasos. Vamos a definir algunos ejemplos para esto. Imagínense que tengo un programa que calcula el precio de un producto en función de su valor, que sería un descuento, los gastos de envío, que serían 6, 9 y 12 dólares según el envío, el valor del producto, que es un valor numérico con 2 decimales, el descuento, que es numérico sin decimales, y de 0 a 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, seleccionar las variables, las clases de equivalencia y los representantes. ¿Cuáles serían entonces en este caso las variables? Bueno, tendríamos una primer variable que sería el valor del producto. Luego tendríamos otra variable que sería el descuento y luego los gastos de envío. Y me da pues algunas pautas sobre estas variables, ¿verdad? Entonces, si definimos primero la variable valor y para este valor dice que tiene que ser un número positivo que es con 2 decimales, entonces aquí me alcanzarían, tendría que tener valores mayores que 0, ¿verdad? Porque me está indicando que es un número positivo, ¿verdad? Y luego, además me dice que debe tener 2 decimales, ¿verdad? Eso es como algo que ahí nos dicen. ¿Qué sería inválido? Que sea menor que 0. Para la variable descuento, dice que es un valor numérico sin decimales y que va de 0 a 100. Entonces aquí voy a definir un rango. Entonces aquí menor que 0 es inválido y mayor que 100 también es inválido. Y luego estarían los gastos de envío. Aquí vean que me dice que están definidos, serían 6, 9 y 2. Esos serían los 3 valores que acepto. Entonces cualquier cosa diferente de 6, 9 o 12 sería inválido. Ahí ya tengo las clases de equivalencia. Me falta definir los representantes. Para cada valor tengo que definir un representante para cada clase de equivalencia. Entonces, para aquí voy a tener 2 representantes para valor, un valor mayor que 0. Entonces, digamos que podría ser 10.5 y el otro podría ser -5. Y para el descuento tendría un valor de descuento válido, que digamos que podría ser un 5%, podría ser -3 y luego 105, ¿verdad? Tendría un valor válido y 2 inválidos.
En el caso de los gastos, tengo que probar con cada valor. Entonces, tendría una clase de un representante para 6, otro para 9 y otro para 12. Y además uno distinto de todos ellos. Entonces, podríamos utilizar, por ejemplo, el 10. Esta sería otra forma en la que yo puedo definir los casos de prueba, ¿verdad? Algo similar a lo que hice en la pantalla anterior, ¿verdad? En donde ahí defino todos los valores. Aquí agregué otras clases de equivalencia que no son válidas, como por ejemplo que no sea numérico. Entonces, por eso definí como representantes el texto. Entonces, ahí es algo bastante similar a lo de la pantalla anterior. ¿Cómo defino los casos de prueba? Bueno, muy fácil. Voy a tener los representantes de cada variable y lo que voy a hacer es empezar a combinarlos entre sí. Entonces, el primer caso de prueba sería probar con el valor 1000, con 10% y con 6. El segundo caso de prueba sería probar con 1000, con 10% y con 9. El tercer caso de prueba sería probar con 1000, con 10% y con 12. Y así sucesivamente hasta que los combino todos contra todos. ¿Cómo sé cuántos casos de prueba voy a tener en total? Bueno, tengo 3 representantes para valor del producto. Tengo 4 representantes para descuento y tengo 5 representantes para gastos de envío. Si multiplico eso, me da 3 por 4, 12 y 12 por 5, 60 casos de prueba. Entonces aquí vean que voy a llegar hasta 60, donde los combino todos contra todos. Otro ejemplo, defina clases de equivalencia para las siguientes descripciones. Este es el primero, dice que es un módulo que es parte de un sistema de membresía, permite como entrada una contribución que va de 0.01 a 99.999.99 y tiene otra variable que es el estatus que solo puede tomar regular, estudiante y retirado. Entonces, para este ejercicio, tengo la contribución y entonces dice que los valores válidos es 0.01 a 99.999.99. ¿Qué sería inválido? Menor que 0.01 y mayor que 99.99. Y además, para la variable miembro, también voy a tener regular, estudiante y retirado. Y aquí los clases inválidas sería todo lo que es diferente de estos 3 valores, ¿verdad? De regular, estudiante y retirado. ¿Cuáles serían los representantes? Entonces, para contribución voy a tener 3 representantes, un valor válido que podría ser, por ejemplo, 100.10. Luego podríamos probar con el 0 y luego podríamos probar con 100.000. Luego tendría que probar con regular, estudiante, retirado y algo distinto que podría ser, por ejemplo, hola. Eso sería para la primera opción. El segundo ejercicio dice que el módulo lee la cantidad que el usuario desea retirar de su cuenta y que esta cantidad debe ser un múltiplo de 5 y debe ser menor que o igual que 200. Entonces, esa otra variable voy a escribirle por aquí arriba, que sería eh, cantidad, que sería válido.
Bueno, aquí tiene que tener varias cosas. Como tiene que ser múltiplo de 5, debería, entonces, el límite inferior sería 5 y el máximo sería 200. Pero además debe cumplir que sea múltiplo de 5, ¿verdad? Tiene que cumplir esas dos condiciones. Y entonces, ¿qué sería inválido? Bueno, que sea menor que 5, mayor que 200 y además que no sea múltiplo de 5. Y entonces procedo a definir cada uno de los representantes, ¿verdad? Para la primera clase que debe cumplir dos cosas, yo podría probar, por ejemplo, con 10. Está dentro del rango y es múltiplo de 5. Luego un valor menor que 5, por ejemplo, podría probar el -10. Luego podría probar el 250 y un valor no múltiplo de 5, como por ejemplo el 7. Entonces esos serían los representantes. Bueno, a grosso modo, esto es lo que hace la técnica de clases de equivalencia y entonces eso es la forma en que puedo definir casos de prueba para un formulario basado en pruebas de sistema o pruebas de caja negra funcional. En este Padlet que les comparto, la idea sería que ustedes busquen un formulario y le apliquen la técnica de clases o particiones de equivalencia a los respectivos campos de entrada de ese formulario. Aquí yo les dejo un ejemplo de un formulario de registro y la descripción de cada uno de los campos, ¿verdad? Cuáles serían como las características que debe cumplir para aplicarle, digamos, la técnica. Eh, Recuerden que pueden escribirme si tienen, pues, alguna consulta. Hasta luego.